Si a ti te gustan los roedores, los juegos de control de territorio y los juegos con un arte increíble, este juego es para ti. Antes de empezar con el video, queremos agradecerle a nuestro amigo Adrián Luzarreta por enviarnos esta copia para hacer el video. Lighthouse Games es una editorial de juegos mexicana con base en Morelia, que tiene juegos muy bonitos, con un arte increíble, con una calidad excelente, que ni te vas a creer que están hechos 100% en México. Y Byte and Treaty es su entrega más reciente en la colección de juegos que tienen. Este está a punto de salir en una campaña de fondeo y si te gustaría apoyarlos y conseguir tu copia te dejaré el link en la descripción. Es importante que sepan que esto solamente es una versión prototipo. La versión final va a tener bastantes mejoras y puede que cambie un poco. Ahora sí, vamos al video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rob Campos y el día de hoy vamos a hablar acerca de Byte and Treaty, un hermoso juego de control de territorios para 2 a 4 jugadores. Este juego es diseñado por Miguel Suárez, es ilustrado por Miguel Valenzuela y es producido por Lighthouse Games. En Rodentia, los roedores libraron una guerra contra sus depredadores para expulsarlos de su tierra. Los distintos líderes comenzaron a repartir las tierras buscando los mejores sitios para asentarse. En el juego tendrás que jugar cartas de territorios, ubicar a tus roedores para controlar zonas del mapa, evitando confrontaciones con furtivos lobos y compitiendo con los demás para saber cuál es la facción con mayor control. El objetivo del juego es posicionar a tus roedores en los territorios más valiosos para obtener más puntos de victoria. Logra esto jugando las mejores cartas, aumentando el valor de los terrenos, explorando con tu líder y obteniendo el control de territorios con tus roedores. Para setear el juego, arma el tablero al centro de la mesa, buscando siempre dejar el río al centro del tablero. Barajea las cartas de objetivo, revela 2 cartas y regresa el resto a la caja. Coloca todas las cartas de construcción en la mesa, separándolas por tipos y por beneficios. Barajea las cartas de territorio y coloca el mazo junto al tablero, dejando espacio para los descartes. Cada jugador elige los roedores de un color junto con su meeple de líder y su madriguera. Decidan quién va a empezar y denle el token de primer jugador. Esta persona colocará las losetas de lobo en cualquier lugar de la periferia junto con los meeples de lobo. En partidas de 2 o 3 jugadores únicamente se coloca una loseta y un meeple de lobo. Después de esto, empezando por el segundo jugador y en orden de turnos, irán colocando su líder y su madriguera en un territorio que sea correspondiente a su facción. Las ardillas van en el bosque, las marmotas van en las montañas, las nutrias van en los ríos, los castores van en los pantanos y los topos van en las planicies. Coloca el tablero de territorios en la mesa y coloca un cubo blanco en cada uno de los territorios en este tablero. También coloca el tablero de capturas de lobo y agrega un cubo de color de cada uno de los jugadores en este tablero. Y con eso estamos listos para empezar a jugar. Byte and Treaty funciona en rondas y cada ronda se desarrolla en 5 fases. La primera fase es repartir cartas de territorio. Al inicio de cada ronda debes robar 4 cartas del mazo de territorio y llevarlas a tu mano. Aquí empezará una fase de drafting, por lo que de las 4 cartas debes quedarte únicamente con una y pasar las otras 3 al siguiente jugador. Repite este proceso hasta que recibas tu cuarta y última carta. La mano que recibas al final del drafting será tu mano para el control de territorio. Si en cualquier punto del juego el mazo se termina, toma la pila de descartes, barajéala y vuelve a crear un mazo. La segunda fase es jugar una carta y poblar. En orden de turno, empezando por el primer jugador y en sentido del reloj, debes mover a tu líder un hexágono y elegir una de las cartas que tienes en tu mano y jugarla para aplicar su efecto. Repetirán este proceso hasta que todos hayan jugado 3 de sus 4 cartas. Las cartas que estaremos jugando en esta fase pueden ser cartas de territorio o cartas de lobo. Déjate explico cómo funcionan los efectos. Cada vez que juegues una carta de territorio, debes colocar de 1 a 3 de tus roedores en hexágonos del mismo tipo de terreno que hayas jugado. Es muy importante que sepas que en un turno puedes colocar máximo a 2 roedores en un mismo hexágono. Esto tenlo en cuenta porque te lo voy a explicar más adelante. Y cada vez que vayas a colocar un roedor debes tener en cuenta estas reglas de colocación. Los roedores que coloques deben estar adyacentes a tu madriguera, donde ya tengas al menos un roedor en el mapa, que estén adyacentes a alguno de estos terrenos, donde se encuentre tu líder o un terreno adyacente a tu líder. Si cumples con alguna de estas características podrás colocar a tus roedores en el territorio de la carta que hayas jugado. También es importante que sepas que existen varios limitantes que no te permiten colocar roedores en ese territorio. No puedes ubicar roedores en hexágonos ocupados por otros líderes. No puedes colocarlos donde haya lobos. No puedes colocarlos donde haya una madriguera rival. Y no puedes colocarlos si el territorio está controlado por otro roedor. Déjate explico a qué me refiero con el control del territorio. Al momento de que hayas colocado 3 roedores en un mismo hexágono, se considera que tienes control de este territorio. Esto quiere decir que ninguna otra facción puede colocar sus roedores en este territorio, y que los lobos no afectan a tus roedores ni los pueden desplazar. Y es muy importante que sepas que máximo puede haber 5 fichas de roedores en un mismo hexágono.
así que ten esto en cuenta cuando quieras controlar o bloquear un territorio. Los líderes de facción son piezas muy importantes en este juego, ya que te permiten reservar hexágonos no controlados para que ningún otro jugador pueda colocar roedores en ese espacio, así como te ayudan a expandirte hacia nuevos territorios ya que llegan a zonas que no alcanzarías de otro modo. Y lo mejor de los líderes es que se pueden mover prácticamente a cualquier hexágono. Pueden moverse a un hexágono que esté controlado por otra facción, pueden moverse a un territorio con la madriguera de otra facción, y pueden moverse incluso a un territorio con otro líder. Lo único que no pueden hacer es moverse a un hexágono donde se encuentra un lobo. Los lobos son una pieza vital en este juego y déjate explico por qué. Cuando juegas una carta de lobo, su efecto te permite mover uno o dos hexágonos al meeple del lobo. En una misma ronda, varias personas pueden tomar el control del mismo meeple del lobo. Cada vez que haces que un lobo entre a un hexágono con uno o varios líderes, este los captura y los manda de regreso a su madriguera. Ten mucho cuidado con esto porque cada vez que te capture un lobo llevarás un registro en el tablero de capturas, y esto acumulará puntos negativos al final del juego. Y es importante que recuerdes que si jugaste la carta de lobo y en tu primer movimiento atrapaste un líder, todavía puedes moverlo un segundo hexágono si tú lo decides. Cada vez que un lobo termine su movimiento en un hexágono con roedores, puedes desplazar a uno de estos a un hexágono adyacente. Pero es importante que recuerdes que un lobo no puede desplazar roedores cuando este está controlado por una facción y no puede entrar nunca a las madrigueras. Regresando a las fases, después de haber jugado tus 3 cartas de territorio, pasamos a la tercera fase del juego, que es bonificar territorios. En esta fase debes colocar frente a ti en horizontal la última carta que haya quedado en tu mano. Por cada territorio revelado en esta fase, aumenta en 1 el valor de ese tipo de territorio en el tablero de territorios. Esto es importante porque si controlas territorios con beneficios, al final del juego obtendrás estos puntos adicionales por cada hexágono de ese tipo de territorio que controles. Por ejemplo, las montañas tienen un valor de 4. Y yo controlo 2 hexágonos de montaña al final del juego, por lo que obtengo 8 puntos adicionales por estas montañas. Es importante que sepas que en una misma ronda puede aumentar varias veces un tipo de terreno si revelan varias cartas de ese tipo. Pero si la cuarta carta que colocas es una carta de lobo, en lugar de beneficiar un territorio, lo único que ganas es una captura para tu facción. Y esto debes marcarlo en el tablero de capturas. La cuarta fase del juego es la construcción. Después de bonificar los terrenos, puedes comprar una carta de construcción usando los tipos de cartas que hayas jugado en esta ronda, tanto en la fase 2 como en la 3. Puedes pagar el costo de una carta de construcción descartando las cartas de ese tipo de terreno y tomando la carta. Las cartas de construcción te otorgan beneficios de puntaje al final del juego o efectos al momento de poblar en tus próximos turnos. Si alguna de tus 4 cartas fue una carta de lobo, esta se considera como un comodín y puede ser cualquier tipo de terreno. Por ejemplo, esta carta de construcción vale 2 pantanos y un río. Descarto esos territorios y obtengo la carta que me dará un punto de victoria en cada pantano. Todas las cartas de construcción tienen un costo que se encuentra en la esquina superior izquierda. De igual manera, todas las cartas de construcción cuentan con 2 efectos. Uno de estos lo puedes utilizar durante la partida y el otro lo puedes recibir si tienes la carta al final de la partida. Si juegas una carta de construcción al inicio de tu turno, obtienes inmediatamente el beneficio que viene marcado en el cuadro superior de la carta. Estos efectos normalmente te ayudarán a mover roedores que tengas en juego a algún tipo de hexágono, te permitirán jugar roedores en cualquier territorio, podrás mover roedores a territorios adyacentes e incluso te permitirán mover al lobo. Pero si en lugar de jugar la carta te quedas con ella hasta el final de la partida, obtendrás el beneficio que viene marcado en la parte inferior de la carta. Estos bonos pueden darte puntos de victoria adicionales por cada hexágono de un terreno en particular que controles, por cada hexágono del territorio de tu especie o de las otras especies que domines, o por controlar territorios con el mismo patrón que indique en la carta. Y la quinta y última fase es finalizar la ronda. Para terminar una ronda, simplemente descarta todas las cartas de territorio que se hayan jugado en esta ronda, pero mantén boca arriba frente a ti las cartas horizontales que hayan bonificado a los territorios. Y pasa el token de primer jugador en sentido horario. Y el juego continúa en rondas repitiendo cada una de estas fases hasta que sucede una de las siguientes situaciones. La primera situación es que no puedes colocar ni uno solo más de tus roedores en los hexágonos con los territorios que tienes en la mano, porque los territorios están controlados por otras facciones, porque hay otros líderes o porque está el lobo. Si sucede esto, debes revelar tus 4 cartas y demostrarle a los demás jugadores que no puedes colocar ningún personaje. Esto hace que termine automáticamente la fase 2 y pasamos a la fase 3. Aunque si algún jugador nota que sí tienes una opción para poblar, debes tomarla. Y la segunda situación es que los lobos han atrapado a un jugador 4 veces o han atrapado 2 veces a los líderes de cada facción. Si sucede esto, el juego termina automáticamente al terminar la fase 3. Al momento que termina el juego pasamos a la puntuación, pero antes de esto déjate hablo un poquito acerca de las cartas de objetivo. Al inicio del juego se eligen 2 objetivos al azar. Estas cartas te otorgan puntos de victoria al final si completaste el objetivo. Si llegan a empatar en un objetivo, todos los jugadores empatados obtienen los puntos de victoria. Algunos objetivos te otorgan puntos por controlar la mayoría de una fila, por controlar terrenos separados,
por controlar la zona de hexágonos más grande del mapa, por controlar al menos 3 hexágonos en diagonal, por dominar la mayoría de hexágonos en uno de los bordes, o por conectar madrigueras. Teniendo en cuenta todo esto, ahora sí vamos a hablar acerca de la puntuación. Los puntos de victoria se suman según los territorios que controles, obteniendo 2 puntos de victoria por cada hexágono del territorio de tu facción que controles, más los beneficios que pueda tener. Por ejemplo, las ardillas reciben 2 puntos de victoria por cada hexágono de bosque que controlen. Los bosques tienen 3 puntos de victoria adicionales en el tablero de territorios, por lo que en este ejemplo las ardillas obtendrían 5 puntos por cada territorio de bosque que controlen y como controlan 2 obtienen 10 puntos. También obtendrás puntos de victoria por cada tipo de terreno que controles que no sean de tu facción, obteniendo un punto de victoria más las bonificaciones de este tipo de terreno. Si lograste completar algunos de los objetivos, también suma estos puntos de victoria. No olvides restar los puntos negativos obtenidos por las capturas de los lobos. Y si mantuviste cartas de construcción hasta el final del juego, también sumas los puntos de victoria que te otorgan estas cartas. Al sumar todo esto, la persona que tenga más puntos de victoria será la persona que gane el juego. En caso de que haya un empate por los puntos, la persona que controle más territorios de su tipo de facción será la que gane. Y si aún así persiste el empate, la persona que tenga más puntos de victoria sin contar los puntos de victoria de los objetivos, gana el juego. Y eso es todo lo que necesitas saber para poder jugar Byte and Treaty. Byte and Treaty es un juego que es muy bonito y es muy estratégico. Puede que parezca que tenga demasiadas cosas, pero la verdad es que es un juego que con que juegues una ronda ya entiendes perfectamente cómo funciona. Básicamente en el juego vamos a ir jugando cartas de territorio, moviendo a nuestro líder y empezando a conquistar los territorios que hayamos jugado. Al lograr el control de un territorio, ese nos dará puntos de victoria al final del juego, entonces tenemos que estar moviéndonos para controlar más territorios que los demás. El detalle es que hay que tener cuidado con el lobo porque este puede desplazar fichas y puede capturar a los líderes que nos darán puntos negativos. Entonces todo el juego se trata de ir haciendo tu estrategia para buscar obtener la mayor cantidad de puntos de victoria. Si a ti te gustan los juegos como Root o los juegos de control de territorios con distintas facciones, definitivamente te recomiendo que pruebes este juego. Este juego tiene un cierto nivel de estrategia que para principiantes puede parecer muy complejo, pero que si ya estás acostumbrado a los juegos, la verdad es que es muy sencillo. Y como siempre, Lighthouse hace que sus juegos tengan un arte que está increíble. Espero te haya gustado el juego y nos vemos en próximos videos. Gracias.